Muy buen día para todos, yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, primero que todo, lo de siempre, vamos a recordar la clave que tenemos para la traducción de las palabras entre el idioma Choctowin y español, ¿ok? Bueno, para hoy vamos a mirar a ver qué palabras tenemos para traducir, ¿ok? Entonces, eh, la primera palabra que tenemos para hoy es la palabra importante. ¿Ok? Bueno, primero que todo, vamos a realizar como siempre el intercambio literal. Entonces, la I por la RO o R en español, la M por la NI, la P por la SHI o K en español, la O por la LI, la R por la I, la T por la F, la A por la THU, la N por la MI, la T por la F y finalmente la E por la U, ¿ok? Listo, bajo estas condiciones, perdón, bajo estas condiciones tenemos algo así como una primera especulación de esa traducción, ¿ok? Bueno, ahora vamos a mirar ya lo consistente con la gramática del Choctowin. Bueno, aquí entonces vamos a mirar qué reglas gramaticales tenemos para esta palabra. Tenemos acá que la she se nos convierte en una ishi porque recuerden que está al lado derecho de una ni y por este lado esta fe se nos transforma en una fesh porque está al lado derecho de una mi, ¿ok? Bueno, aquí ya vamos entonces con lo de siempre, el conteo. Entonces, si esta consonante no suena, esta sí lo hace, queda como consonante. Esta quedaría como vocal, pero recordemos que la regla gramatical dice que la palabra, perdón, la letra que se encuentre al principio de cada palabra, salvo algunas excepciones, no debe ser alterada por lo menos morfológicamente. Entonces queda por el momento de esa manera. Entonces aquí si tenemos una consonante, entonces ya acá se nos transforma en una vocal en la ili. Recordemos que aquí también las vocales consonánticas salvan de la asonancia, perdón, a la vocal continua a ella si y solamente si es de la misma naturaleza, es decir, como aquí ambas son i, entonces
vocal consonántica ili salva a esta vocal normal i, ¿ok? Continuando con el conteo, tenemos la fe, suena como consonante, y la fu se nos transforma en una vocal consonántica conocida como usu, ¿ok? Bueno, aquí si realizamos el conteo de derecha a izquierda, básicamente nos sale lo mismo. Aquí tenemos una consonante asonante y la vocal, ¿ok? Aquí entonces no habrá problema porque tenemos consonante, vocal, y acá pues tendríamos consonante, pero recordemos que la regla fonética indica que tiene prioridad el desplazamiento, digámoslo así, hacia la derecha de la forma como interpretamos, digámoslo así, el acomodo de las reglas fonéticas, ¿ok? Por tanto, esta palabra suena de la siguiente manera. La R o ro en Choctawin debe combinarse con una O de manera fonética para que se le encuentre sentido en ese, valga la redundancia, en el sentido, perdón, fonético, ¿ok? Entonces queda como ro. Aquí ambas i tienen sonido, entonces quedan ro, ni, fu, fu, m y u, porque recordemos que esta no suena. Entonces la palabra se pronuncia de esa manera. Oro ni fumu. Recordemos que ahora la cuestión del acento va en la primera, segunda, tercera, cuarta, tiene 4 sílabas, va en la tercera sílaba, perdón. Es decir, acá. O sea, acá. Básicamente en esta i. Oro ni fumu. Oro ni fumu. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra. La palabra es chinche. La palabra chinche, ¿ok? Bueno, miramos acá. Vamos a realizar de primera mano el intercambio literal. Recordemos que la che en Choctawin tiene todo el sentido como única letra. La intercambiamos por la W o wow en Choctawin, la I por ro o R en español, la N por mi, otra vez che por wow y la E por U, ¿ok? Bien, recordemos que cuando vimos aquello de las reglas gramaticales, nos encontramos con que cuando esto está así, de esta manera, y así exactamente al principio de la palabra, la wow y la ro al principio de la palabra, la wow o w no tiene sonido, ¿ok? Entonces a partir de allí
vamos a realizar el intercambio, el conteo para su respectiva fonética, ¿ok? Entonces tenemos, esta ya quedaría como consonante, vocal, consonante y vocal, ¿ok? Recordemos que esta ro aquí no se pronuncia como R, ni mucho menos como R, sino que ya toma una fonética o una fonología, mejor dicho, como inglesa, de pronunciarse ri, por lo menos en esa palabra ri, ¿sí? Como tratando de trasladar la lengua a través del paladar de adelante hacia atrás de esa forma, ¿sí? Riwow, ¿ok? Y recordemos que aquí hay una y dos sílabas. Entonces, esta palabra se pronuncia de esa manera. Riwow, ¿ok? Riwow. Bien, continuamos con la siguiente palabra. La palabra, perdón, naturaleza. Naturaleza. Bueno, vamos a realizar el intercambio literal. Queda N, la cambiamos por mi, A por thu, T por fe, U por E, R por I, A por thu, L por O, E por U, Z por A y A por Z, ¿ok? Bueno, aquí mirando, observando bien la estructura de la palabra y analizando su estructura fonética, morfológica, perdón, primero la morfológica, recordemos que aquí esto se nos convierte en una vocal radioactiva llamada AF, ¿ok? AF. A partir de allí vamos a realizar el conteo hacia la izquierda. Entonces, si aquí tenemos todo esto como vocal, esto se nos fusiona, acá también, acá tenemos una consonante, acá tenemos vocal, acá tenemos vocal asonante, que es lo mismo que está acá, sino que a veces cambio las palabras, pero no importa. Tenemos una consonante, la fe, tenemos vocal y finalmente tenemos consonante. Entonces ahí ya no habría ningún problema, ¿ok? Ahora vamos con con su fonética, con su forma de pronunciarse, ¿ok? Entonces aquí tenemos mu, recordemos que aquí tenemos una M o una mi y una vocal consonántica de tipo uthu, así se llama. Entonces tenemos mu, fi, porque recordemos que esta no suena, entonces aquí ya sonaría fi, todo esto suena fi, esto suena mu, y todo esto de aquí para allá suena zaf, ¿ok? Zaf. Entonces tendríamos una, dos
y 3 sílabas, ¿ok? Por tener 3 sílabas, esta palabra, recordemos que el acento se marca en la segunda sílaba, es decir, acá, en fi. Mufizaf, tilde en la i, ¿ok? Entonces la palabra naturaleza se pronuncia mufizaf, mufizaf, y se escribe de esta manera, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra de este listado para esta clase. La palabra industria. Industria. ¿Ok? Listo, vamos entonces a realizar el intercambio literal. I por ro, N por mi, D por bu, U por e, S por ge, T por fe, R por I por ro, y A por zu. ¿Ok? Bueno, aquí así a grosso modo, esta sería como por decir, la primera traducción, ¿ok? Ahora vamos a mirar, perdón, aquello de la morfología con respecto a las reglas gramaticales. Por este lado nos encontramos que esta bu se nos convierte en bush porque recordemos que está al lado derecho de una mi, y acá tenemos la conformación de una vocal radioactiva llamada iro, ¿ok? Entonces, si realizamos el conteo, aquí tenemos vocal, todo esto es una vocal, estas dos, acá consonante, vocal, consonante, perdón, vocal, consonante, vocal, y bueno, dejemos hasta ahí hasta el momento. Acá tenemos consonante y vocal, pero recordemos que la primera letra, en la mayoría de los casos, no puede ser alterada, ¿ok? Entonces acá, por conteo, tenemos consonante y vocal, y recordemos que prima esa ley de que debe satisfacerse el conteo de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, en este caso, como aquí tenemos vocal y esta ya sería consonante para este caso, aquí nos aparece una letra conocida como consovocal. Es decir, que esta letra se nos transforma en una de ese tipo de letras, consovocales, es decir, que se comportan tanto de consonante como vocal, ¿ok? Para ello, las interpretamos de la siguiente forma. La parte consonántica a la izquierda y la parte vocal a la derecha. Es decir, que queda de esta forma, ¿sí? Es
decir que queda de esta forma. Y pues aquí volvemos a escribir lo mismo que teníamos. ¿Sí? Entonces, para que se entienda un poquito más, a consecuencia de estar o de tener esta palabra, estas dos reglas así, y de que su conteo, tanto para hacia la izquierda como hacia la derecha, perdón, sí, hacia la izquierda como hacia la derecha, no es, digámoslo así, de una manera compatible con respecto a qué podemos tener acá en esta parte, si consonante o vocal, es necesario constituirla como una consovocal, es decir, ese tipo de letra, una consovocal, para que haya un equilibrio en esa parte de la fonética, ¿ok? Entonces, bajo estas condiciones, esta palabra suena de la siguiente manera. Recordemos que aquí I y R suenan iro, ya en la pronunciación suenan iro, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuántas sílabas tiene esta palabra. Firo es una. Esta letrica se transforma en una sola sílaba. Y acá hay, de acá a acá hay otra sílaba. Y esta letra solita nos queda como otra sílaba. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 sílabas. Cuando esto sucede, la palabra lleva la tilde en la tercera sílaba, sonando esta palabra Romegefirov, ¿ok? Romegefirov. Bueno, vamos a continuar con la siguiente palabra. La palabra es invento. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa con esta palabra. Realizamos el intercambio literal y por ro o r en español, n por mi, v por d, e por u, n por mi, t por fe y o por l, ¿ok? Bueno, aquí nos encontramos que, digámoslo así, de manera gramatical, como tenemos esto así, recordemos que una fe está a la izquierda de una mi, esta fe se transforma en una fesh, es decir, una consonante que no tiene sonido. Por lo tanto, aquí tendríamos consonante, y aquí tendríamos vocal, es decir, que esta li se transforma en ili, una vocal de tipo i conocida como ili, ¿ok? Y de allí para acá,
derecha, izquierda, vamos a continuar con el conteo, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, vocal y consonante. Es decir, que aquí queda una vocal consonántica conocida como IMI, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, vocal y consonante. Bueno, entonces la palabra se pronunciaría de la siguiente manera. Tendríamos ri, du y todo eso suena mi. Es decir que tenemos una, dos y tres sílabas. Como la palabra consta de tres sílabas, marcamos el acento en la segunda, pronunciándose esta palabra ridumi, ¿ok? Ridumi, ridumi. Recordemos, se me había olvidado decirles de pronto también en las clases anteriores, que por ningún motivo en Choctaw, aunque la R o RO o letra RO esté al principio de la palabra, nunca debe de pronunciarse como una R, ¿ok? Siempre como una R. Bueno, y ya para terminar, tenemos la palabra verdura. Verdura. Bueno, al realizar el intercambio literal tenemos V por da, E por U, R por I, D por VU, U por E, R por I y A por SU, ¿ok? Bueno, aquí vamos a recordar que en una de las reglas gramaticales es la presencia de una vocal radioactiva llamada poda, consiste en pronunciar la da o de en español como una P, por ello se le coloca un palito en vertical en su parte superior para indicar que esta D o da ya va a llevar la pronunciación de P. Esto siempre y cuando se cumpla que la da esté acompañada de la U, ¿ok? Y que esto siempre esté al principio de la palabra, ¿ok? Entonces aquí continuamos con el conteo. Entonces tenemos básicamente esto es una vocal. Entonces aquí se vuelve esta I una I asonante, o sea que no suena. Esto tenemos una consonante, o sea una VU. Aquí tenemos vocal. Aquí se vuelve a convertir la I en una ISH y la FU queda como consonante, ¿ok? Entonces, su pronunciación es de la siguiente manera. Esto suena PU de aquí hasta acá y esto suena BEF, ¿ok? Pero como es una
palabra de dos sílabas, una y dos sílabas, recordemos que el acento se marca en la segunda sílaba en este caso. Es decir, quedando pubef. ¿Ok? Esta palabra se pronuncia pubef, con tilde en la U. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.